De cambio climático que nosotros hicimos para el estado de Jalisco, particularmente para la temperatura media, y ya estoy trabajando temperatura máxima, mínima y precipitación. El problema que nosotros encontramos y que yo pienso que existe en todo el santo país y que es muy grave, sobre todo para la creación de estas bases de datos, que pueden ser bases de datos iniciales en proyectar el clima a futuro, y yo estoy hablando de bases de datos de alta resolución, el esfuerzo que hizo IPCC, todavía Organización Meteorológica Mundial, desde hace 30 años. Estados Unidos por primera vez publicó estas bases de datos en 1993. Nosotros estamos en 2015 y México todavía no cuenta con una base de datos de alta calidad y de alta resolución espacial. ¿Esta? Esto es adelante, ¿verdad? Entonces, okay. Bueno, es una pequeña introducción. Está en revisión el artículo que yo omití en base de esta investigación que se hizo, y aquí estamos hablando exactamente sobre los adelantos que fueron hechos a escala del mundo, a escala Norteamérica y a escala de México en crear estas bases de datos. A escala de modelos globales sí contamos con buenas bases de datos de una resolución que requieren modelos globales. Sin embargo, para modelos regionales, Norteamérica quizás ya cuenta con una base de datos. Sin embargo, México, a pesar de que metió todo el esfuerzo, contactó el famoso panel de expertos para calcular los índices de cambio climático, todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque parece ser falta el conocimiento de matemática aplicada a climatología estadística, en primer lugar para entender la importancia de los procesos de calidad de datos y muy especialmente la homogeneización. El objetivo de este trabajo es exactamente presentar los primeros resultados del desarrollo de una base de datos de alta resolución para la temperatura máxima, media y mínima y sus tendencias para el estado de Jalisco, los periodos 61-90, 71-2000, 1981-2010, en donde 1961 y 1990 vamos a considerar como el periodo climático de referencia. Entonces, aquí tenemos el área del estudio, que es estado de Jalisco. Realmente no cuenta con valles muy extensos, es bastante heterogénea su superficie, está cerrada de la costa por la Sierra Madre Occidental, tenemos el plan de barrancos en la región del norte y una especie de planicie o una superficie más, digamos, llana en la región Los Altos. Y exactamente el estado de Jalisco cuenta con el lago considerado como el más grande de México, que desafortunadamente también está en su desaparición. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con 274 estaciones climatológicas que cuentan con una base de datos desde 1941 o antes hasta 2010. En total habían 274 estaciones, y para filtrar la información que nosotros necesitábamos por periodo del tiempo y por la densidad de información, es decir, que vamos a tener el 80% de la información medida como mínimo o más, y además la persistencia. Si tenemos 2 meses consecutivos que están que a falta de datos, este año ya no se considera como representativa. Y si tenemos 3-5 años dentro de 40 años corridos con este problema, para verano, para invierno, entonces esta estación se rechazaba porque no representaba las variables climáticas reales. Finalmente, después de hacer toda la búsqueda de información y aplicar el análisis de calidad, no homogeneización, sino análisis de calidad, nosotros quedamos solamente con 22 estaciones. Pero aquí ustedes pueden ver cómo creció, o más bien el progreso
del desarrollo de la red en el estado de Jalisco desde 1920 hasta 2010. Ustedes pueden ver que habían periodos desde el 41 a 1980 de un intenso desarrollo, pero también una clausura de las estaciones que representó las variables más fuertes en los años 90, es decir, cuando la red climatológica que fue creada por todavía aquella Secretaría de Agricultura con apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM, Enriqueta García y sus colaboradores. Entonces ellos empezaron a instalarla, a ampliarla en los años 40. Entonces esta red pasa a manos de la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Nacional del Agua dice: esta cantidad de 5.000 y tantas estaciones a mí no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no todos son presas, y por lo tanto empieza a eliminar, clausurar o mover las estaciones del desierto a la cortina. Entonces nos quedamos con 3.300 estaciones operativas el día de hoy. Sin embargo, con esto nosotros introducimos, o más bien los climatólogos entienden, se introdujo un gran problema a nuestras bases de datos. Bueno, como les dije, el control de calidad nosotros realizamos utilizando el software desarrollado todavía por los americanos, Brent, se me olvidó ahorita el nombre, en los años 80. Sin embargo, nosotros utilizamos una versión actualizada desarrollado por Enrique Aguilar, Sergio y Manola Brunet, que trabajan en la Universidad de Rovira y Virgili en España. Entonces es un excelente software porque aparte me grafica mucha más información, por ejemplo, como la distribución de histograma de la precipitación por categoría de precipitación, para visualizar si definitivamente es una distribución de Gauss o es una distribución que no coincide con Gauss, y de esta manera si coincide o tiende, en este caso, a qué nivel de confianza yo puedo, digamos, creer a esta base de datos. Y finalmente estamos llegando a análisis de homogeneidad. La relevancia de este trabajo, que parece ser que soy la primera con mi equipo de trabajo que hizo el análisis de la homogeneidad, como lo establecen los trabajos de los matemáticos chinos, americanos, canadienses y españoles, y que se debe aplicar como lo establece la Organización Meteorológica Mundial y Panel Intergubernamental de Cambio Climático, porque dice: el análisis de homogeneidad es la primera técnica que te puede decir si puedes utilizar esta estación en tu análisis y para proyectar el clima o no. Es decir, a través de datos climáticos y del tiempo incide directamente en la posibilidad o no de calcular y analizar tendencias. Las pruebas para demostrar que una serie de tiempo de una variable climática es razonablemente homogénea tienen por objetivo garantizar que las variaciones contenidas en las observaciones corresponden únicamente a procesos climáticos y no a remover la estación del techo del edificio administrativo y ponerlo en el patio de una preparatoria, o sacarla de donde estaba antes toda su vida y ponerlo en la cortina de una presa. Es decir, este tipo de rompimientos de los serios que nosotros vamos a buscar, el efecto antropogénico, que no está producido por variabilidad climática regional. Y utilizamos la técnica o metodología desarrollada por Van Kefenk, publicados en un artículo del 2013, mediante un modelo de regresión de dos fases. Aquí ustedes pueden ver que la hipótesis climática dice: la serie que tú tienes tiene esta tendencia tal cual con la única media, porque todos pertenecen a la misma población que tiene esta media y esta pendiente, es decir, pertenecen a la misma población. Sin embargo, la hipótesis alternativa dice: no, tú tienes un punto en donde tu serie se rompe y hay una parte que pertenece a una población y otra parte que pertenece a otra población. Las medias de estas dos no son iguales entre sí. Este punto vas a llamar como un breakpoint o punto de rompimiento. Entonces, para poder calcular todo esto, también yo me comuniqué con este señor chino que vive en Canadá, canadiense chino,
y pregunté si puedo utilizar su software, y me mandó su fuente, solamente dijo por favor citar su trabajo, sus fuentes y todo lo demás, y cualquier cambio mantener comunicación. Estuvimos trabajando muy a gusto y entonces es lo que nosotros recibimos. Aquí yo solamente estoy dando un ejemplo para la estación que está en Chapala, 14040. 14 es el estado de Jalisco, 040 es la estación Chapala, que pertenece al municipio Chapala. La temperatura máxima y la temperatura mínima. Es la información que me arroja un archivo en donde me da todos estos puntitos de rompimientos. Y son 33, sin embargo, solamente hay 4, 1, 2, 3, 4 marcados como 1, en donde el paquete está segurísimo que hay un punto de rompimiento y que yo debo verificarlo con metadata. Pasé trabajando más de medio año solamente para verificar 104 estaciones del estado de Jalisco de los 274 en los archivos. Realmente es un trabajo arduo y requieren muchas manos y una buena capacitación para poder sacarlo para los demás estados y para el país. Sin embargo, cuando yo verifiqué, definitivamente encontré que estos 4 puntos están definitivamente justificados por el movimiento. Inclusive, en un punto en donde dice no y no, es porque habían días sin mediciones, entonces, o meses sin mediciones. Definitivamente, bajaron la estación, tardaron un rato para decidir dónde la instalan y después lo instalaron. ¿Sí? ¿Cómo uno puede detectar estos puntos? En primer lugar, puedes ver que se firma primero un observador y de repente empieza a firmar otro observador, porque el cambio del personal también es muy importante. O, por ejemplo, de repente empiezan a variar las coordenadas. Entonces, todo esto requiere información de casi ir a la estación, verificar las bitácoras. Es por eso que se tardó tanto este proceso. Sin embargo, también si hubiéramos tenido un equipo de trabajo un poquito más amplio, es muy posible terminaríamos un poquito antes. No 2 años trabajando en los archivos del servicio meteorológico y andando por Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, también revisando las estaciones de los estados vecinos. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay una tendencia a la baja y hay unos puntos de rompimientos, los estamos observando, ¿verdad? Entonces hay un punto, 2 puntos, 3, exactamente estos 4 puntos que me marca como 1. Aquí igual, 1, 2, 3, bueno, aquí también hay un pedazo. Miren, esta estación fue movida, aquí ni siquiera hay una comunicación porque se ve cómo se movió en la temperatura mínima, pero la temperatura mínima en general por cada pedazo tiene la tendencia creciente. Entonces, si yo aplico el proceso de la homogeneización y finalmente calculo la temperatura media después de las 2 series homogeneizadas, es decir, enero de máxima más enero de mínimo sobre 2, voy a tener media para el mes de enero. Y de esta manera calculo todos los meses para todos los 40, 50 años de análisis. En este momento yo les estoy presentando estos 4 pedazos que yo también encontré para la temperatura media si yo no la hubiera homogeneizado. Y finalmente cómo quedó la tendencia después del proceso de la homogeneización. Y ustedes pueden ver que en este caso la ecuación, a pesar de pérdidas de unos 3 a 4 años en estos 2 periodos, me marca 63% de información que explica la ecuación de regresión. Mientras había en estos 4 pedazos, el coeficiente de determinación de la ecuación era apenas el 7%. Es decir, el proceso de la homogeneización me permitió subir la compatibilidad y la explicabilidad que me produjo la ecuación de regresión hasta 63%. Bueno, esto nosotros hicimos para las estaciones que pasaron control de calidad y como le dije, llegamos a 22 estaciones. Para la temperatura fue suficiente, porque recuerdan que la temperatura es un campo mucho más homogéneo que la precipitación, y sobre todo la precipitación en un terreno
o orográficamente complejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos 22 estaciones no serán suficientes para análisis de precipitación. Yo debo tener una base de datos mínimo de 50 a 60 estaciones para poder tener confianza, como yo tengo la misma confiabilidad, el 95% de trabajo que se hizo para la precipitación. Entonces, ¿cuáles son los resultados más importantes? En primer lugar, nosotros elegimos apenas 22 estaciones de las 89 preseleccionadas. Es importante subrayar que algunas estaciones con series largas y registros de los años 40 fueron desechadas a causa de la ausencia de registros de temperatura mínima o máxima o ambas en los meses de enero y diciembre, particularmente a partir de los años 90. Es que ya no llueve. Estos son los meses secos y las personas que quedaron a cuidar estaciones, los famosos gratificantes que fueron contratados por la Comisión Nacional del Agua, pues toman sus vacaciones, etc. A veces lo mismo sucede en tiempo de cosecha de caña o en tiempos de cosecha de maíz. Sin embargo, es mucho menos el problema que detectamos a partir del año 91, los últimos 20 años, unas 50 estaciones de muy buena serie histórica hacia atrás se va porque no hay meses más fríos del año. Yo no puedo utilizar estos años. ¿Por qué? Porque son mucho más cálidos porque no cuentan con las temperaturas más bajas del año. Ok, entonces